Buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra Joshua? Buenas, hola. ¿Podrían decirme si se me escucha bien? Buenos días, doctora, sí se le escucha. Ah, ya, ¿qué tal? Eh, Alonso. Joshua todavía no ingresa. ¿Les No, parece si aún no esperamos ingreso, unos? doctora. Ya ingresó, ya ingresó. Ya. Joshua, buenos días. La clase está programada para las 8 de la mañana. Vamos a esperar 2 minutos. Yo no sé si tienen alguna clase posterior a esta. Me avisan, por favor, para medir el tiempo. Joshua. No, doctora, no hay otra. Ya. ¿Y esta clase tiene límite? ¿Cuánto tiempo es, o es esto indefinido el tiempo? Tengo entendido que es lo que dura su clase. Ya no tiene una hora de duración, ese puedo irme más allá de unos minutos. Vamos a esperar estos 2 minutos mientras estoy ya compartiendo pantalla. Por favor, me avisa si se visualiza la pantalla. Sí se ve, doctora. Bueno, ya son las 8:05, así que empezamos con la clase. Bueno, les habla la doctora Cecilia Vera, soy dermatóloga, jefe del servicio de dermatología del Hospital María Auxiliadora, docente de la universidad hace aproximadamente unos 8 años. Bueno, y esta vez se me ha encargado dictar la teoría de enfermedades alérgicas de la piel. Para entender este grupo de enfermedades, eh, primero tenemos que entender a qué llamamos alergia, ¿no? Se trata de una alergia, se trata de una reacción no solamente cutánea frente a diferentes estímulos a los cuales se llaman alergenos. Muchas veces estos alergenos son plenamente identificados, la mayoría de las veces pueden que no lo son, y muchas veces el mecanismo por el cual se da esta alergia es por liberación de inmunoglobulina E, ¿no? Entonces ese es el concepto estricto de lo que correspondería a una alergia, ¿no? Hablar de un mecanismo hiperreactivo en la piel o de manera sistémica en otras áreas, producido básicamente por la existencia de un alergeno y una respuesta exagerada comandada por la liberación de inmunoglobulina E. Vamos a ver que lo que vamos a revisar tiene gran parte de esto. Voy a tocar, como ven, los temas de hoy día: dermatitis atópica, ¿no? Dermatitis alérgica de contacto, urticaria, dermatitis fotolérgica y prurigo. He tratado de que sea más o menos ajustado a este concepto de enfermedades alérgicas de la piel.
En primera instancia, entonces, voy a desarrollar lo que corresponde a dermatitis atópica. Para entender lo que es la dermatitis, primero tenemos que situarnos en lo que es el terreno de las dermatitis, ¿no? ¿Y a qué llamamos dermatitis? Las dermatitis corresponde a un proceso inflamatorio de la piel, el sinónimo es eczema, ¿no? Se puede utilizar indistintamente ambos términos, eczema o dermatitis. Eczema fue un término mucho más antiguo, pero actualmente esto se utiliza de manera más amplia la dermatitis para connotar o para identificar lesiones cutáneas que cursan con este proceso inflamatorio, pero a nivel alto. Entonces se trata de un proceso dermoepidermal inflamatorio de diferente etiología. Ese sería el concepto más preciso, ¿no? Que tiene manifestaciones clínicas que podemos identificarlas como lesiones primarias, que seguramente ustedes ya saben, ya conocen y saben identificar. Entonces, lesiones primarias que van desde el eritema, solamente eritema, la aparición de lesiones elevadas con pápulas eritematosas. Podemos encontrar además o solamente papulodesículas eritematosas que van a dar lugar a lesiones exudativas. Eh, También como lesiones o manifestaciones de estas dermatitis vamos a tener las lesiones cutáneas secundarias, ¿no? Las secundarias donde que dan lugar a la aparición de descamación, papulocostras, como parte del proceso y la evolución natural de este trastorno, ¿no? Entonces, secundariamente van a aparecer descamación, papulocostras, escoriaciones, porque muchas de las dermatitis producen prurito y rascado consecuentemente. Alteraciones en la pigmentación, puede haber un exceso de la pigmentación, liquenificación e hiperkeratosis. Todos estos cambios, entonces, podemos tener en este grupo de procesos. O sea, tenemos un espectro clínico bastante amplio y muchas veces complejo. Con respecto a la forma de presentación de estas dermatitis, podemos tenerlas de manera aguda, subaguda y crónica. Siempre el eritema va a ser el signo cardinal que nos va a permitir identificarlas. Muchas veces existe solamente eritema, pero podemos ver, como ven ustedes, la presencia de lesiones que se van agregando o que luego van pasando a una fase más tardía con cambios ya en el aspecto de las lesiones, ¿no? Menor eritema, si estamos frente a un eczema subagudo, la presencia de escamación, papilocostras, como les había manifestado. Entonces, esto es un ejemplo de una dermatitis de contacto. Como ven, aquí lo que llama la atención es simplemente eritema, ¿no? Las lesiones pueden estar mucho más inflamatorias y cuando el proceso es mucho más inflamatorio, vamos a ver la presencia de pápulas, lesiones elevadas, que pueden ser incluso vesículas. Entonces podemos describirlas como lesiones papulovesiculosas eritematosas. Siempre el eritema que existe de fondo, especialmente cuando se trata de un proceso agudo. En una segunda etapa o días posteriores, ¿no? Podemos encontrar disminución ya de ese eritema, cambia las lesiones, ya vamos a encontrar la, la evolución a lesiones secundarias con descamación, hiperpigmentación y algo de liquenificación. E histológicamente lo que vamos a encontrar son estos cambios. Es el epidermis con la presencia de vesículas intraepidermales, algunas de las cuales se abren al exterior, como vemos acá. Esta es la epidermis donde hay una vesícula que se ha roto y se ha abierto al exterior manifestando clínicamente secreción y exudado, ¿no? Este es el sustrato histológico, entonces, que vamos a encontrar en las dermatitis, ¿no? Compromiso epitelial con la presencia de este proceso inflamatorio que va a dar lugar a la presencia de vesículas. Y este proceso inflamatorio es a expensas inicialmente de linfocitos, pueden haber inicialmente neutrófilos, pero lo que va a primar va a ser la línea de los linfocitos, ¿no? Los siguientes cambios en la dermatitis van a ser los subagudos o crónicos con signos, como yo me manifesté, de descamación, menor eritema
y lesiones secundarias relacionadas al rascado, ¿no? Como vemos las escoriaciones, ¿no? Algunas costras, ¿no? Producto de la agresión de la piel por básicamente el rascado, ¿no? Otro cuadro de dermatitis donde vemos eritema y descamación, ¿no? Igualmente, cuando ya desinflama, pasa a su estadio subagudo, baja los signos inflamatorios y eso lo vamos a visualizar en la piel. O lo que sigue a continuación, que vendría a ser la fase crónica, cuando hay dermatitis que son prolongadas, que son persistentes, muchas dermatitis son crónicas, pueden llevar a cambios mucho más notorios en la piel y cambios persistentes, ¿no? Como lo que vemos acá, la aparición de placas. ¿Cómo se llaman estas lesiones con piel engrosada y con este cuadriculado muy acentuado? ¿Alguno de ustedes sabe, aprendió cómo se llama esto? Hola, a ver, ahí está Alonso. Lichen, doctora. Sí, a ver, María Fernanda, ¿cuál es ¿Sería lichen? Simple. el cambio, la lesión elemental sería liquenificación, ¿verdad? La piel se empieza a engrosar, aquí vemos unas placas donde el área está engrosada, ¿no? La piel está formando placas y si se percatan tenemos una linearidad muy marcada, ¿no? Es característico de la liquenificación y todos los procesos, las dermatitis, especialmente crónicas, ¿no? Son cambios de cronicidad. Uno de los cambios, podemos tener aún más cambios. Y en la histología vamos a ver esto, una piel, una epidermis acantótica, más con aumento del estrato córneo y el proceso inflamatorio, como lo ven acá, estas áreas de acá donde hay gran cantidad de células inflamatorias. Entonces, hablar de dermatitis es hablar de este proceso inflamatorio epidermal. También lo podemos llamar síndrome eczematoso, pero son términos inespecíficos. Cuando encontramos la causa y nosotros tratamos siempre de encontrar cuál es el proceso subyacente, qué es lo que está originando esto, podemos determinar, darle el apellido, ¿no? Hasta ahí solamente es un nombre nada más, pero si le damos ya el apellido, podemos establecer de manera más precisa qué tipo de dermatitis tenemos. Disculpe. Entonces podemos tener diferentes tipos de dermatitis, ¿no? Y esta es la lista hasta ahora descrita de todas las dermatitis que puede presentar la piel, desde dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis numular, dermatitis de contacto irritativa o dermatitis de contacto alérgica, dermatitis hipostática, la dermatitis solar, eczema deshidrótico, autosensibilización y dermatitis infectiva. Como ven, la lista es larga. Entonces, siempre que se establece esta dermatitis, en lo posible tratar de identificar exactamente qué tipo de dermatitis es el que está padeciendo el paciente, ¿no? Entonces, muchas de ellas comparten muchos aspectos clínicos de los que hemos hablado. A veces es muy difícil diferenciar una de otra. Tienen algunos de estos procesos algunas peculiaridades que nos permite diagnosticarlas de manera un poco más precisa, ¿no? Entonces acá vemos ejemplos de dermatitis de contacto, dermatitis solar, eczema deshidrótico en la imagen de la izquierda, con lesiones papulovesiculosas, pruriginosas, otra forma de dermatitis hipostática que puede tener una gama de presentación muy amplia hasta llegar a la ulceración, como vemos acá, dermatitis hipostática. Eczema deshidrótico con lesiones en palmas y en plantas, papulovesículas que forman placas, muy pruriginoso, asociado a hiperhidrosis. Una forma de dermatitis crónica se llama eczema craquelé, dermatitis infectiva con lesiones de los que hemos descrito, ¿no? Eritema, escamas, lesiones descamativas, exudativas, erosivas por este lado y en este otro lado también, ¿no? Dermatitis infectiva.
Ahora situándonos en el tema, básicamente lo que es la dermatitis atópica, que es lo que me voy a abocar principalmente en esta sesión. Hablar de dermatitis atópica es hablar de un fondo de atopía, ¿no? No podemos hablar e identificar bien una dermatitis atópica si no conocemos bien a qué llamamos atopía, ¿no? Entonces, este término que de repente lo han estado escuchando, bueno, es una condición hereditaria transmitida como rasgo autosómico dominante que tiene transmisión como de genética, como estamos hablando, que predispone al sujeto portador de diferentes alteraciones inmunitarias que lo hacen reactivo a diferentes procesos de hipersensibilidad y que va a ser esto respondedor o va a manifestar diferentes alergias. Entonces, es una condición hereditaria transmitida con algunos genes que ya están identificados que lo hace al sujeto presentar un genotipo y un fenotipo también característico, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, las personas atópicas, para identificarlas, muchas veces vamos a identificarlos con manifestaciones que son clásicas, lo que llamamos la tríada atópica, ¿no? Entonces, siempre van a exhibir alguna de estas manifestaciones, como la rinitis alérgica, el asma bronquial, la dermatitis atópica en menor proporción alergia alimentaria, y cuando estos eventos se van dando de manera progresiva o a veces secuencial, es lo que se denomina la marcha atópica, ¿no? Estos pacientes que son atópicos, entonces, no sé si me están entendiendo hasta ahí, entonces es una condición hereditaria que le da una peculiaridad en cuanto a su respuesta inmunológica frente y manifestaciones fenotípicas bastante características con los cuales los podemos identificar. Entonces estamos hablando de que pueden hacer estas manifestaciones con los cuales de manera bastante gruesa los podemos identificar, pero vamos a ver más adelante que tienen muchas otras manifestaciones el atópico. Entonces, esta población atópica es la que esto básicamente va a tener este fenotipo característico y que una de sus manifestaciones claves o fácil de identificar es la cerosis cutánea, ¿no? Entonces, eso es un rasgo muy común a los atópicos, ¿no? La cerosis cutánea que se hace evidente incluso desde los primeros semanas o días de vida, ¿no? Y la transmisión de este rasgo atópico es muy alto cuando los dos progenitores son atópicos. Y si solamente la madre es atópica, el riesgo de que la descendencia sea atópica es del 50%. Entonces, estas manifestaciones atópicas de la rinitis, asma o el eczema atópico, más o menos tiene una secuencia de aparición a lo largo de la vida. La aparición más temprana de estas manifestaciones atópicas viene a ser el eczema o la dermatitis atópica. Entonces se manifiesta muy temprano, antes de los 5 años. Esta curva en celeste es la evidencia, la curva que sigue la dermatitis atópica con aparición temprana. Llega a un pico antes de los 5 años y después de eso empieza a bajar la incidencia de esta manifestación, ¿no? Se va haciendo cada vez más espaciado hasta que termina de controlarse, de autolimitarse el proceso, más o menos a la llegada de la pubertad, ¿no? Entonces, el siguiente problema alérgico o manifestación atópica es la alergia alimentaria, que lo padece un porcentaje menor de pacientes, la mayoría padecer dermatitis atópica. En segundo lugar, pues, a medida que el niño va creciendo, va apareciendo el asma bronquial, como lo ven acá en curva azul. Y posteriormente va a ser la rinitis alérgica que va a aparecer un poco más tardía, después de los 5 años. Va a tener una meseta, una manifestación muy alta desde la pubertad hasta la adolescencia y se mantiene constante. Entonces, tanto la dermatitis atópica como el asma bronquial tienden a remitir
y a irse autolimitando a medida que el niño va creciendo y va alcanzando la adolescencia. Entonces, cuando nos centramos en lo que es específicamente la dermatitis atópica como tal, estamos hablando que se trata de un proceso inflamatorio cutáneo crónico complejo, ¿no? Y no es una simple alergia, es un proceso más amplio, un proceso inflamatorio mucho más complejo que involucra en una parte de su génesis una respuesta alérgica. Entonces tiene un curso crónico, es recidivante con frecuentes periodos de exacerbación. Se caracteriza por prurito intenso y persistente, que vendría a ser el síntoma clave en estos pacientes atópicos, y le presenta las lesiones eczematosas de morfología y distribución característica, como vamos a ver más adelante. Comúnmente se acompaña y precede la cerosis cutánea. Este es un dato a tenerlo en cuenta muy importante. Muchas veces estos niños padecen y están presentando cerosis cutánea y previa a la instalación de la propia del eczema. Entonces es un eh, punto inicial con el cual el punto de partida vendría a ser la piel que empieza a estar más seca y por lo tanto muy propensa a ser dermatitis atópica. Mientras más seca y más temprana sea la presencia de erosis cutánea en estos niños, mayor probabilidad de que hagan dermatitis atópica. Entonces, es la manifestación, la dermatitis atópica es la manifestación inicial, entonces, repito, de esta tríada atópica. Son niños que tienen predisposición a infecciones cutáneas y es una condición que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes que lo van a padecer, ¿no? Entonces, entendido más o menos de manera así gruesa lo que es la dermatitis atópica, vamos a ir viendo el aspecto clínico, epidemiológico y el tratamiento. Entonces, la incidencia de la dermatitis atópica es mucho más alta en ciudades industrializadas, cosmopolitas, donde hay una gran cantidad de agresores ambientales, ¿no? Como la polución ambiental, la contaminación del aire, del agua, el aumento del CO2, mayor radiación solar. Entonces, son condiciones ambientales que van a predisponer la aparición de la dermatitis atópica. Ambos sexos están afectados por igual. La población afectada es alrededor del 15 al 20% de población infantil en general, como ven, es bastante alta, y menor proporción en los adultos, alrededor del 1 al 3%, ¿no? La mayoría de veces la dermatitis atópica es de leve a moderada, ¿no? Hasta un 58% puede ser moderada a severa, perdón, 58%, alrededor de este porcentaje puede ser entonces de leve a moderada y los casos severos son en menor proporción, como ven acá, en 3%, ¿no? Hasta el 75% se va a resolver con la llegada de la adolescencia y un 40-50% pueden tener simultáneamente asma bronquial y 25% pueden tener rinitis alérgica, ¿no? O sea, un paciente puede tener concomitantemente su dermatitis atópica, asma bronquial y puede tener también rinitis alérgica, ¿no? El 50% de los pacientes pueden tener, mientras más temprana es la dermatitis atópica, los pacientes pueden tener mayor riesgo de hacer asma bronquial, ¿no? Hasta un 40-50% y 25% de rinitis alérgica. Entonces, esta es la epidemiología de la dermatitis atópica. Predomina en lactantes y niños de alrededor de 2 a 6 meses. Generalmente en esta etapa empieza a hacer su debut o primeras manifestaciones. La historia familiar es casi siempre positiva. Cuando indagamos, preguntamos a la madre la historia de la familia, ¿no? Si es que hay alguna antecedente en el papá, la mamá o los hermanos del rasgo atópico, se encuentra en un 50-70% de los casos. Y el 85% de los casos de todos los pacientes que tienen esta condición atópica van a ser la manifestación de atopía antes de los 5 años. En cuanto a ¿hasta ahí alguna pregunta para no hacerlo tan
teórico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. En cuanto a la patogenia de la dermatitis atópica, entonces hemos hablado que es una condición de atopía transmitida de manera genética, donde vamos a tener las alteraciones ya identificadas. Se ha avanzado bastante en identificar qué es lo que sucede con la piel y el sistema inmunológico del atópico. Entonces, se ha identificado por un lado que los pacientes atópicos tienen una disregulación inmune, ¿no? Tenemos alteraciones en la función de la barrera, estamos hablando de una barrera epidermal disfuncional, ¿no? Y también el otro fenómeno identificado es la alteración del microbioma, ¿no? Entonces, sobre estas condiciones las que ya nace el niño, que de manera genética y empieza a expresarlo, tenemos factores epigenéticos que van a influir también en que esto se haga más manifiesto, ¿no? Y se agrega el ambiente, ¿no? Las condiciones ambientales donde vive, el entorno familiar, el, el- el lugar donde vive, las condiciones esto, climáticas, todo eso va a determinar entonces que estos factores se expresen, ¿no? Y se va a expresar con la primera manifestación que va a ser la cerosis, ¿no? El prurito y finalmente la inflamación que ya determina la aparición entonces de la dermatitis atópica. Entonces, dentro de los factores genéticos, tenemos la alteración de mutaciones en la profilagrina, que es un componente, una proteína estructural de la epidermis. El 50% de los pacientes que tienen esta mutación tienen 3 a 5 veces más riesgo de hacer problemas de dermatitis atópica. Otras alteraciones genéticas identificadas son estos genes del 5q31.1 que codifica la interleucina 4 y 13, que son claves para entender el proceso de la dermatitis, ¿no? Otros genes menos importantes, entonces son una alteración poligénica, ¿no? Muchos genes los que están, y cada vez se van encontrando más genes que están eh, mediando esta transmisión y el rasgo que están dando el rasgo de atopía, ¿no? Entonces tenemos los factores genéticos, los que estamos hablando, tenemos esta piel que es una piel disfuncional, va a tener mayor pérdida de agua transepidérmica, va a tener un pH más alto, es una piel que la hace más permeable a que ingresen diferentes alergenos y por lo tanto va a ser mucho más sensible, tiene menos capacidad de retener agua, ¿no? Es esto. Luego tenemos las alteraciones en el microbiota. Estas condiciones de esta barrera cutánea alterada va a determinar que también el microbioma o la microbiota cambie, ¿no? No sea una microbiota sana, sino que va a empezar a estar colonizada con este germen que va a tener un rol muy importante en la inflamación, en la dermatitis atópica, ¿no? Como el estafilococo aureus, ¿no? Que va a participar como un colonizador y patógeno principal y puede desencadenar crisis de dermatitis atópica. Y por el otro lado tenemos el proceso inflamatorio, ¿no? Esta disregulación inmunológica que conlleva finalmente a la inflamación, con lo cual se va a expresar ya plenamente la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, como ven, esto es un proceso multifactorial, ¿no? Que finalmente va a manifestarse con una barrera cutánea disfuncional y una respuesta inmunológica alterada. Entonces, hablamos concretamente entonces de alteraciones de factores genéticos y epigenéticos que se ponen en juego, alteración de la barrera cutánea que viene a estar disfuncional, alteraciones inmunológicas y el prurito, que es un síntoma que está presente casi siempre en todos los pacientes atópicos, independiente de que hagan dermatitis atópica. Muchas veces estos niños empiezan a hacer prurito ante mínimos estímulos que llega a la piel o por condiciones de estrés y ansiedad pueden desencadenar prurito, ¿no? Y finalmente el medio ambiente que va a participar con la presencia de estos alergenos que realmente son muy numerosos que van a afectar
la piel del atópico, ¿no? Entonces, para centrarnos fácilmente en esto, rápidamente en estos, tenemos alteraciones en la filagrina. La filagrina va a ser una filagrina anormal, ¿no? Déficit de ceramidas, la piel del atópico tiene este problema, la cantidad de ceramidas es deficiente, igual con respecto a los ácidos grasos libres. Va a tener deficiencias en el factor de hidratación natural, alteraciones en el pH. Todo esto va a permitir en realidad que se vaya instalando el estafilococo aureus, ¿no? Que va a ser el patógeno, entonces, que va a desencadenar, mientras esté en mayor proporción, va a facilitar que se dé una dermatitis atópica. Este es esto, un cuadrito para recordar cuáles son las funciones de la piel, ¿verdad? Prevenir la pérdida de agua transepidérmica, evitar el ingreso de alergenos y patógenos, mantener un pH ácido y constante, y la función inmunológica. Entonces, estas funciones van a estar vulneradas y van a ser ineficientes en el paciente atópico, ¿no? Entonces, para ubicar las ceramidas, este es el estrato córneo, ¿no? La que constituye la barrera cutánea. Esta barrera cutánea va a estar dada básicamente en el estrato córneo, que va a estar bastante deficiente, como les explicaba, y por lo tanto vamos a tener el ingreso fácilmente de esto, alergenos o elementos del exterior, irritantes y alergenos que van a desencadenar este proceso inflamatorio. Este esquema es muy interesante, que resume casi todo, ¿no? Tenemos la epidermis, las alteraciones en la barrera cutánea, por un lado, la presencia del estafilococo aureus, que lo vemos acá, ya colonizando la piel del atópico, incluso en condiciones de que el paciente está sin lesiones, podemos tener ya una colonización pasiva, y este estafilococo está cubierto por esta capa que se llama biofilm, ¿no? Que lo hace hábil para evadir la respuesta inmunológica. Es por eso que también se va dando esta colonización. Esta presencia de biofilm permite que evada la respuesta inmunológica respectiva. Vamos a tener entonces este fenómeno, la participación de la célula de Langerhans, que va a ser una célula que no va a ser capaz de reconocer la presencia del estafilococo, ¿no? Y que de manera anormal puede empezar a producir interleuquina 4, 5, 13, que va a estimular el reclutamiento de células inflamatorias como los linfocitos TH2 y TH1, TH2. El queratinocito también va a participar de manera importante en este proceso inflamatorio. Va a producir interleuquinas como la 8, la 18, y básicamente el factor estromaltímico con estas siglas, que va a explicar la aparición o la presencia de prurito, ¿no? Y también en menor proporción en la célula cebada o el mastocito, con esto que va a también empezar a desgranularse cuando ingresa algún alergeno, que va a magnificar y va a esto completar o hacer más compleja este proceso inflamatorio. Como ven, entonces es un proceso inflamatorio complejo, ¿no? Donde el estafilococo aureus va a tener un rol importante, ¿no? Se ha identificado entonces que este estafilococo puede estar presente en piel sin lesiones hasta el 60%, y cuando hay un eczema activo, una dermatitis que ya se instaló, puede estar hasta en un 100% en la placa eczematosa. Entonces estamos hablando de que existe una disregulación, una disfunción inmunológica, tanto de la inmunidad innata como adaptativa. Hay una disregulación de la inmunidad celular. Hay aumento de los linfocitos CD4 y depresión de CD8, y eso va a explicar de que exista la liberación de diversas interleuquinas, eh, que van a ir perpetuando el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, una de las alteraciones que vamos a encontrar, muy ya reconocida en la dermatitis atópica, es alteraciones en la inmunidad innata de la piel, ¿no? Tanto
déficit de los péptidos antimicrobianos que tienen un rol muy importante en la defensa contra bacterias y virus, va a estar deficiente. Igual los receptores de reconocimiento de patrones también van a estar bastante deficientes, ¿no? Entonces, para resumir, este es el proceso inflamatorio que se da en la piel, y están viendo que es pues una alteración bastante compleja donde finalmente va a persistir un proceso crónico con predominancia de subpoblaciones de linfocitos T como los 22, 17 y TH1. Este es otro esquema para variarlos un poquito más, pero todo esto se va dando en la dermatitis atópica. Con respecto a los factores exacerbantes, pueden ser desde factores locales, ¿no? Como la presencia de algunos detergentes o jabones muy alcalinos, cosméticos, fibras sintéticas, lana, pueden desencadenar inicialmente desde prurito, ¿no? Algunos niños son intolerantes incluso a las etiquetas de los polos, ¿no? De la ropa. Entonces, esto basta como para que desencadenen prurito, luego rascado y luego la dermatitis. La cerosis dérmica, y esto es algo que siempre se recalca, la cerosis dérmica es una condición entonces que muchas veces va a preceder y va a acompañar la piel del niño, especialmente cuando eh, va a ser la crisis de dermatitis atópica. Puede haber cerosis entonces que precede muchas veces el cuadro de dermatitis, ¿no? Y mientras más erótica sea la piel, es más vulnerable a picar y a inflamarse también rápidamente, ¿no? La sudoración y la urticaria colinérica, la sudoración es un dato clásico, es siempre saber que los niños les pica el cuerpo cuando sudan, ¿no? Cuando corren o están esto, haciendo algún deporte, empiezan a sudar y empiezan con el prurito y el rascado en áreas donde sudan, ¿no? El estrés emocional también es un factor exacerbante, especialmente si son niños ansiosos, o los atópicos tienen esa característica de ser niños hiperactivos, muchas veces también tienen TDAH y estos son muy sensibles y se estresan fácilmente, y esto condiciona que sea uno de los desencadenantes más frecuentes de crisis de atopía, especialmente dermatitis atópica. Y los alergenos, especialmente aeroalergenos, ¿no? Las crisis de dermatitis atópica, especialmente en los niños en edad escolar, van a hacerse a expensas del contacto con básicamente aeroalergenos, más que alergenos alimentarios. Entonces, todos estos son los eh, eh, factores desencadenantes más frecuentes: el pelo de los animales, las escamas de los animales, el humo del cigarrillo, el polvo, las camas y las almohadas, ¿no? Olores fuertes, el polen, cambios estacionales. Con la llegada de la primavera hay mucha liberación de polen en las plantas. Condiciones del climas fríos, húmedos, también condicionan que la piel se seque más y desencadena crisis de atopía, ¿no? Ya hablamos del deporte, que el deporte por la sudoración, ¿no? Que genera prurito en el paciente atópico. Alergia alimentaria es menos probable. Hay algunos elementos como este sujeto que es un ácaro ambiental que se llama Dermatofagoides teronissimus, que se encuentra en áreas húmedas en ciudades cosmopolitas como la de Lima, pero tenemos en mayor proporción en el ambiente, y que puede desencadenar crisis de asma como dermatitis atópica. Ocasionalmente, aquí vemos las mascotas definitivamente son un factor frecuente que desencadene, y más bien los alimentos en muy baja proporción pueden ser los desencadenantes de dermatitis atópica, ¿no? Con respecto al prurito, es un síntoma intenso y persistente que no es histamino dependiente, ¿no? Esto ya está bastante conocido. Hay muchos estudios que han determinado pues que este prurito no tiene que ver directamente por la liberación de histamina. Participa la histamina, pero en mínima proporción. Es más histamino serotonínico,
Y básicamente la mayor proporción del prurito es inducido por citoquinas y la que produce más prurito es el factor estromaltímico, que lo representamos por estas siglas, que va a estar muy presente ya en la crisis de dermatitis atópica. Otros interleuquinas que participan en el prurito son las interleuquinas 4, 13, 31 y 33. Y se da por mecanismos periféricos como por mecanismos centrales ante una función de barrera alterada y disfunción inmunológica, ¿no? Va a estar desencadenado por sudor, actividad física y el estrés como les habían manifestado. Esta es la explicación del prurito en el atópico, ¿no? Entonces, una proporción de prurito es dado por vía local, de una barrera cutánea alterada, como vemos acá, fácilmente se libera, activan a a los queratinocitos con la secuente liberación de interleuquinas o puede desencadenarse a nivel central. Eh, Conociendo ya esto, podemos ya irnos a tratar de identificar y diagnosticar la dermatitis atópica. Entonces, se han establecido criterios de diagnóstico. Estos criterios de diagnóstico, actualmente tenemos hasta tres tipos de criterios de diagnóstico. Este es uno muy antiguo, que es el de Hanifin y Rafka, que se publicó en 1980 y que en realidad sigue siendo muy útil. Es una lista larga de criterios pero nos ayuda realmente a identificar esto al atópico y su manifestación dermatológica, ¿no? Entonces establecía criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores, el prurito, como ven, a la cabeza, una historia familiar de atopía, identificada ya sea por asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica, la presencia de una dermatitis crónica en el paciente y las lesiones de morfología y distribución típicas en cara y zonas extensoras, como vamos a ver más adelante. Criterios menores, cerosis, ictiosis, como ven la lista es larga, ¿no? Entonces, para establecer el diagnóstico de este cuadro, se consideraba tener en cuenta tres mayores y por lo menos tres menores, ¿no? Entonces establecemos el diagnóstico de dermatitis atópica. Y vamos a ver estas en imágenes, ¿no? Este es un niño atópico con una facies característica, eso lo llamamos una facies atópica, que es bastante clásica en los niños atópicos. Las ojeras, ¿no? Las ojeras o el oscurecimiento infrapalpebral, una piel pálida, labios secos, piel seca, ¿no? Hay una discreta cerosis en este paciente y un plieguecito que se esboza acá, que es el pliegue de Denimore. Entonces, esto es una facies típicamente atópica. Otro criterio menor, estamos hablando ahorita repasando algunos criterios menores o estigmas que caracterizan al atópico. Podemos encontrar niños que padecen de máculas hipocrómicas dentro de un contexto de una piel seca, como ven acá, ¿no? Máculas hipocrómicas, descamativas, que aparecen en áreas de fotoexposición, no son hongos por si acaso, sino es un cuadro que se llama pitiriasis alba, ¿no? Son asintomáticas, ocasionalmente esa pitiriasis alba se inflama y puede ya dar el inicio a una dermatitis atópica. Lo que les hablaba, este plieguecito del párpado se llama el signo de Denny Morgan. También podemos tener ocasionalmente este signo que se llama el signo de Ortogue, la pérdida distal de las cejas, ¿no? Otra manifestación frecuente es la queratosis pilar, y unas fotos muy claras de este proceso, que parece, no, el niño no nace con la piel así, va apareciendo progresivamente a partir de la edad escolar y se hace máximo en la adolescencia, ¿no? Entonces son unas pápulas foliculares discretamente eritematosas, ásperas, ¿no? Que corresponden a este cuadro que se llama queratosis pilar. La localización de las lesiones es básicamente en los brazos, la cara externa de los brazos, en los muslos también y en las nalgas, ¿no? Son lesiones asintomáticas
y el paciente que consulta, muchas veces los pacientes consultan por esta condición, se les explica pues que su piel es así, que lo va a tener toda la vida y que en el tratamiento básicamente es por razones estéticas. Podemos tener cuadros más severos que afectan no solamente los brazos, sino también el tórax y ocasionalmente la cara. Otra manifestación de atopía es la hiperlinearidad palmar, ¿no? Esta es las líneas muy acentuadas en las palmas de las manos, generalmente en las dos manos, o la piel ictiósica, ¿no? Cuando es una piel muy seca, puede conducir a este grado de ictiosis, ¿no? La formación de escamas retenidas, especialmente en épocas de clima muy frío, entonces puede empeorarse y se observa sobre todo en extremidades, básicamente miembros inferiores. Otro signo es otra manifestación cutánea es la aparición de la eczema folicular, que se conoce como piel de gallina, ¿no? Muchos de estos niños tienen la piel con esta acentuación folicular sin eritema y es unas papulitas pequeñas, color piel, un poquito ásperas, que tienden a conformar plaquitas como lo vemos acá, ¿no? No pican. Y cuando la piel está ya muy además de ser erótica, como vemos acá con este eczemátide, puede empezar a picar un poco y el niño empieza a rascarse o el paciente se rasca y puede generar ya lesiones inflamatorias y acá vemos lesiones secundarias, ¿no? El eczema del pezón es una condición muy frecuente en los atópicos, ¿no? Y acá vemos ya lesiones inflamatorias propias de una dermatitis, ¿no? Otra condición es la susceptibilidad a infecciones bacterianas, especialmente de estafilococo, ¿no? Recuerden que los pacientes atópicos son portadores de estafilococo, su piel está colonizada por estafilococo y es muy común que ellos hagan lesiones de impétigo, ¿no? ¿Qué tipo de impétigo será el que presenten los estafilococos? A ver, perdón, los pacientes atópicos. A ver, María Fernanda. Hola, ¿está María Fernanda? Sí, doctora. ¿Qué tipo de impétigo es el que hacen comúnmente los pacientes atópicos? ¿Alguien quiere responder? ¿Joshua? Creo que ya no está Joshua. Hola. Esto es muy común que hagan el impétigo costroso y el impétigo ampollar, ¿no? Este es un impétigo ampollar. Es un paciente atópico, es un niño de 10 años que tiene antecedentes de atopía. Él hizo las lesiones de atopía, de dermatitis atópica en los pliegues anticubitales en esta zona y pocos días después empieza a hacer lesiones ampollares, ¿no? Vésico-ampollares, como vemos acá, ¿no? Acá lesiones primarias, vesículas, luego ya ampollas con contenido purulento. Y estas ampollas, como son superficiales, se rompen fácilmente y dejan áreas de piel denudada, como en este caso, donde ya se rompió la ampolla, va a dejar esta área descamativa, eritematosa y descamativa. Y en la zona de las nalgas, como ven acá, múltiples lesiones que también han sido vesicoampollares, algunas con contenido purulento, que dejan lesiones costrosas, ¿no? Entonces vamos a escribirlas como lesiones erosivo-costrosas con una descamación que se conoce como descamación en collarete, ¿no? Esto es clásico de los atópicos, ¿no? En las infecciones cutáneas por estreptococo, sobre todo estafilococo, ¿no? Que si no es identificado adecuadamente es confundido con otros procesos dermatológicos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿Preguntas? doctora, todo correcto. Bueno, entonces este es otros criterios diagnósticos planteados por la Academia Americana de Dermatología, donde trata de simplificar un poquito más estos criterios que hemos visto, ¿no? Y nos habla de signos esenciales, o sea que siempre deben estar presentes para poder considerar una dermatitis atópica. Signos esenciales importantes que se ven en la mayoría y los signos asociados, ¿no?
Signos esenciales para diagnosticar dermatitis atópica, prurito, ¿no? Y además el eczema, ¿no? El eczema, la dermatitis con morfología típica para la edad y evolución. Puede haber signos adicionales importantes como el inicio de edad temprana, la atopía, el dato de atopía familiar o personal, reactividad de IgE. Comúnmente los atópicos tienen elevación de IgE. No es esto condición indispensable para decir este es un niño atópico, pero así una cantidad significativa puede estar elevada la IgE como respuesta a diferentes alergenos. Y es por ese rasgo, por esta peculiaridad es que podemos considerar de alguna manera a un proceso alérgico a la dermatitis atópica, ¿no? Pero también se eleva la IgE, la rinitis alérgica y la asma bronquial. La cerosis, signos asociados que pueden sugerirnos el diagnóstico, pero son inespecíficos, ¿no? La queratosis pilar que hemos visto, respuesta vascular atípica, estos niños hacen dermografismo blanco en lugar de hacer el dermografismo rojo, ¿no? Y luego vamos a ver a las formas clínicas, ¿no? Tenemos tres formas clínicas: la forma del lactante, o el eczema infantil, la dermatitis atópica de la niñez y el eczema del adolescente adulto. El eczema infantil, clásicamente las lesiones van a estar a nivel de la cabeza y básicamente en la cara, ¿no? Estas áreas de color rosado intenso son las áreas comprometidas, ¿no? El cuero cabelludo, las mejillas, el cuello, en menor proporción y en color rosadito, las áreas extensoras, como los miembros superiores, las piernas, ¿no? Y lo vemos en imágenes, ¿no? Esto es clásico de la dermatitis atópica infantil, ¿no? Compromiso facial, ¿no? Especialmente de manera asimétrico, con lesiones eritematosas. Aquí tenemos un caso de una dermatitis muy aguda con lesiones exudativas, costrosas, y miren hacia el pabellón auricular, vamos a encontrar eritema y fisuras. Y esta presencia de fisuras es bastante clásico y ayuda mucho a sospechar el diagnóstico. Entonces ven un proceso inflamatorio, eritematoso, con exudación y algunas costras como estamos viendo acá. A nivel de cuero cabelludo vemos algo similar y miren a nivel auricular, periauricular también, ¿no? Compromiso entonces básicamente facial. Aquí es un caso de mucho más severo el proceso, puede dar lugar a fisuras en la piel, ¿no? La piel se fractura en diferentes puntos, pero básicamente epidermal, nada más, con lesiones exudativas y con riesgo de que se produzca una infección por estreptococo y estafilococo, ¿no? Las lesiones eczematosas respetan, en este caso, en esta edad, las áreas periorificiales, ¿no? Un niñito de piel oscura, lesiones eczematosas, y esto que hablábamos del eczematia folicular, que se puede visualizar en esta área, ¿no? En el caso de la niñez, las lesiones tienden a alejarse de la cara y ubicarse hacia la zona de los pliegues, ¿no? Los pliegues, el pliegue del cuello, el pliegue antecubital, los pliegues popliteos, pero también va a afectar con mayor frecuencia los pies, las manos y la región periorbitaria, ¿no? Los párpados, ¿no? Y aquí tenemos algunas formas clínicas típicas, ¿no? El eczema del pezón, ¿no? Erupciones liquenoides los codos, lesiones tipo prurigo, el eczema de las manos, lesiones de eczema numular, etcétera. Esta es la forma de presentación entonces en la edad de la niñez, las placas hacia los pliegues. Y ven acá unas placas eczematosas con algo de liquenificación que se presenta de manera simétrica. También es frecuente el compromiso de párpados, ¿no? La blefaroconjuntivitis atópica, ¿no? Que es bastante frecuente en niños que son muy atópicos, pueden tener este proceso, no solamente el compromiso de párpados, sino también la conjuntiva. Y son niños que están típicamente rascándose, ¿no? Los ojos, la nariz, cuando están en una crisis muy intensa de atopía y básicamente dermatitis atópica.
En la forma del adulto, las lesiones también tienden a ubicarse en los pliegues antecubitales, las manos, en el cuello, básicamente, ¿no? La forma del adulto. Y comúnmente estos cuadros se impetiginizan, ¿no? Se sobreinfectan con estreptococo la mayoría de las veces o hacen cuadros relacionados a estafilococo, ¿no? En otro adulto, ¿no? Lesiones faciales, no se nota obviamente el eritema, pero sí vemos signos secundarios, ¿no? Lesiones secundarias como la descamación, hiperpigmentación, ¿no? Lesiones iniciales con lesiones papulovesiculosas con tendencia al agrupamiento, ¿no? Es una característica de los eczemas, la tendencia al agrupamiento, ¿no? Lo mismo en un niño pequeño, lactante, con lesiones muy inflamatorias, eczematosas, cubriendo una amplia área del tórax, pliegues antecubitales, ¿no? En la cara, en la región retroauricular es muy común en los niños, ¿no? Tanto en los pequeños como en edad escolar, ¿no? Y algunos eh, imágenes para ir situándonos en áreas de compromiso, la forma infantil, ¿no? Carita, como ven acá, cara, es un lactante, compromiso de cara. Aquí está parcialmente respetado el área del pañal, más hacia las áreas extensoras, extremidades. Un niño de edad escolar con compromiso más hacia los pliegues, ¿no? El pliegue del cuello, en el pliegue antecubital, poplito y en el adulto lo que les mencioné. Entonces se habla que de acuerdo al origen de la dermatitis atópica puede ser una dermatitis extrínseca o intrínseca. La dermatitis atópica extrínseca, que es el mayor porcentaje de todos estos pacientes, tienen una barrera alterada donde es fácilmente vulnerada por elementos del exposoma, ¿no? O del ambiente. ¿No? Y ahí se puede comportar más hacia como una alergia, ¿no? Con elevación significativa de la IgE. Ocasionalmente estos niños cuando están en crisis de atopía pueden elevar la IgE hasta valores muy altos, ¿no? 2000 2000 unidades internacionales, etcétera, ¿no? Y la otra forma de dermatitis atópica que cursan con una IgE normal, se habla de que es de tipo intrínseco, ¿no? Bueno, y se puede valorar también la severidad de la dermatitis atópica y este es un índice que es el índice SCORAT, que nos permite evaluar y valorar la extensión y la severidad de la dermatitis atópica. Entonces, cuando lo aplicamos, podemos determinar si es una dermatitis atópica leve, moderada o grave, ¿no? Grave con un índice del 50%, ¿no? Podemos tener otras formas de atopía como el líquen simple crónico, que puede presentarse en áreas de acceso al rascado, líquen simple crónico, ¿no? Dermatosis plantar juvenil. Muchos niños tienen lesiones inflamatorias eczematosas, no son hongos, sino puede ser dermatitis, dermatosis plantar juvenil, eczema nummular, algunos jovencitos, especialmente ya en edad escolar y de la adolescencia, hacen esta forma en placas redondeadas múltiples, sobre todo en extremidades y en el tórax, eczemas redondeados, ¿no? Se llama eczema numular, ¿no? Algunos atópicos hacen estas lesiones papulosas, se llama dermatosis liquenoide, que se presenta en áreas de fricción, como los codos y el antebrazo. Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a hacerlo con otros procesos que pueden cursar con inflamación cutánea, ¿no? Como la dermatitis seborreica, la carosis entra el diagnóstico porque muchas acarosis pueden estar eczematizadas. Dermatitis de contacto, fenilcetonuria, dermatitis solar, dermatitis de contacto. Estas son lesiones eczematosas, pero debidas a una dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica, como ven, a diferencia de la dermatitis atópica, acá el compromiso es más hacia en la región de pliegues, como en la zona del área del pañal, el pliegue del cuello, axilas. Entonces, es esto, algunos consideran, y yo particularmente considero que esto es una expresión inicial de una dermatitis atópica. Aún lo van a encontrar en la literatura como un cuadro diferente,
pero esto hay consenso de muchos dermatólogos en que se trate del mismo proceso de dermatitis, ¿no? Diagnóstico diferencial, paciente con tiña, ¿no? No es esto dermatitis, tiñas corporis, dermatitis solar. Esto sí es una carosis con lesiones pequeñas, puntiformes, pápulas, papulocostras pequeñas que se ubican en las zonas de mayor presión de la ropa, las caderas, pueden estar en la región genital, entre los espacios interdigitales. Es un cuadro muy florido de acarosis, pero además de la acarosis, está eczematizado, como ven acá, por el rascado continuo, la piel se inflama y se eczematiza. Entonces tenemos acá una acarosis eczematizada, ¿no? Por el rascado continuo, ¿no? Lesiones que también las tenemos a nivel del abdomen, entonces siempre investiguen y evalúen las lesiones, las áreas clásicas donde puede haber acarosis, como es la región periumbilical, espacios interdigitales, y ahí van a encontrar lo que están buscando. Acarosis infantil, dentro del diagnóstico es un cuadro mucho más polimorfo, más difícil de diagnosticar. Otros cuadros como estos que son capilaritis, dermatosis facticias pueden simular dermatitis atópica y siempre hay que buscar los antecedentes de aplicación, autoagresión, una paciente que tenía problemas de depresión y que se aplicaba diferentes irritantes en la cara. Dermatosis facticia, que pueden pasar como eczemas verdaderos, pero sin embargo vemos acá mucha costra, escoriación, una placa producida por la autoagresión. Era un jovencito que tenía un proceso muy severo de ansiedad y tendía a manipular, rascarse la piel y a autoprovocarse estas lesiones que pueden confundirse con una dermatitis. Eritemas anulares centrífugo, cuadros reactivos como el eritema anular centrífugo, líquen amiloide, eczema hipostático, ¿no? Las lesiones van más con hiperpigmentación, ¿no? Trastornos tróficos relacionados al problema varicoso, generalmente pacientes de mayor edad, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta varios aspectos fundamentales. Esto, recordar que la piel del atópico pues es una piel muy sensible, con algunas deficiencias, y por lo tanto tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Desde lo más elemental, lo más dentro del régimen higiénico dietético, ¿no? Entonces vamos a utilizar lo que son las cremas, y las cremas más importantes, además de los hidratantes, son los emolientes, ¿no? Tenemos actualmente gran cantidad de cremas para uso cutáneo que actúan como hidratantes y algunas mucho mejor elaboradas que es un grupo de cremas que se llaman emolientes, que son de gran utilidad para tratar la piel del atópico, ¿no? Entonces, tenemos actualmente gran cantidad de líneas de hidratantes y emolientes. Lo que se va a preferir son básicamente los emolientes, que son más que una simple crema. Tienen estos elementos que van a reemplazar los lípidos que le falta a la piel del atópico y algunos elementos proteicos. Van a ayudar a recuperar la microbiota cutánea, y básicamente los que contienen xilitol, isoleucina y la imodulia. Para algunas que tienen adicionalmente algunos elementos para controlar el prurito, el metoxipropanediol, enoxolona, polidocanol. Entonces, cada vez tenemos cremas más sofisticadas, con más elementos que nos ayudan a controlar el síntoma cardinal que es el prurito. Entonces, que es muy difícil de controlarlo, no lo podemos controlar con antihistamínico. Recuerden que el prurito no es solamente local, puede ser también no es dependiente de histamina, ¿no? Por eso es que los antihistamínicos no funcionan. Lo que básicamente vamos a ir dirigiendo nuestra terapia es a controlar entonces estas alteraciones de la barrera cutánea del prurito y el proceso inflamatorio que ya se dio en la piel, ¿no? Entonces tenemos dentro de algunas cremas el bisabolol, la licochalcona, niacinamida, palmidrol. Entonces todas estas componentes podemos encontrarlo en una sola simple crema, que ya no es una simple crema, que se llama actualmente emolientes, ¿no?
Luego recurriremos a los corticoides y de preferencia vamos a utilizar los corticoides esterificados que lo ven en la parte inferior de la tabla. Los más usados, el predicarbato, la desonida, la metilprednisolona, el propionato de hidrocortisona, ¿no? Que dentro de este grupo, el que más usamos en dermatología para población infantil es la metilprednisolona y la desonida, que están más al alcance, tienen una buena potencia antiinflamatoria y no, no nos va a ocasionar problemas de efectos colaterales ni absorción sistémica. Entonces, siempre escoger el corticoide adecuado, ¿no? Entonces, y vamos a escoger el corticoide de acuerdo a la edad del paciente, al área afectada y finalmente el vehículo. Tenemos que ver también cuál va a ser el vehículo más apropiado para indicar un adecuado corticoide, ¿no? Entonces, los de potencia baja los vamos a utilizar en la cara, en la zona genital, en el cuello también. Los de potencia intermedia que pueden ser emulsiones, ¿no? Para facilitar la dispersión, lociones o emulsiones en amarillo en todo el resto del cuerpo. Los que son de muy alta alta o muy alta potencia, que pueden ser pomadas, ungüentos, lo podemos usar tranquilamente en las palmas, en las rodillas, en las plantas que son áreas de piel gruesa, ¿no? Donde la piel está muy gruesa, no tenemos mayores problemas con el uso de los corticoides. Tener cuidado con la piel fina, ¿no? Que las vamos a encontrar en la cara, en los genitales y en el cuello. Igual los de muy alta potencia, los de potencia baja, ¿no? Este es un niño pequeño, entonces vamos a utilizarlos con tranquilidad, podemos utilizarlos en toda la superficie corporal sin mayor riesgo. Y los de potencia intermedia a alta, que pueden ser pomadas, ungüentos, los podemos utilizar en las manos y en los pies, ¿no? Dentro de este esquema de tratamiento, entonces es escalonado. Empezamos con las medidas higiénico-dietéticas que son importantes, corticoides, antihistamínicos, como ven, ocupa el tercer lugar dentro de la escala. Simplemente lo vamos a utilizar para inducir sedación en el niño, ¿no? Generalmente lo indicamos en la noche para que el niño pueda estar un poquito sedado y pueda dormir mejor, sin ese impulso de estarse rascando continuamente. La hidroxicina, clorfenamina son útiles para ello. Alternativas de tratamiento al corticoide tenemos los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus. También podemos recurrir a la radiación ultravioleta. El paciente se lo pone una cámara de luz ultravioleta de tipo B, básicamente, que permite bajar la función, el proceso inflamatorio a expensas de disminuir la actividad, la acción de la célula de Langerhans. Se puede hacer fotoquimioterapia y cuando fracasa todo lo anterior, vamos a recurrir ya a medicación sistémica como los inmunomoduladores, como la ciclosporina, interferón, azatioprina, metotrexato, el mofetil micofenolato, la inmunoterapia ocasionalmente, le comenté que es muy costosa. Y por último tenemos ya la era de los biológicos, ¿no? Y dentro de los biológicos, especialmente se va a recurrir a ellos en casos de que son dermatitis atópicas severas, intratables, donde vio el fracaso de todo lo previo que hemos mencionado. Entonces, lo que se está usando actualmente es el dupilumab y ustekinumab, que es esto otro biológico que está disponible en Latinoamérica. En el Perú tenemos solamente Tupilumab, ¿no? Adicionalmente, obviamente no hay que descuidar la barrera cutánea, ¿no? Y lo último que ha salido son los inhibidores del JAK, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta para rápidamente terminar con lo que está? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, sé que el auditorio es reducido, parece que no Todo tienen claro, mucho doctora. interés. Todo claro, doctora. No tienen mucho interés los demás en conocer esto. No es lo mismo escuchar una clase, ver las imágenes explicadas, ¿no? Y si han tenido suerte de ver pacientes atópicos con dermatitis atópica o procesos relacionados, obviamente es más fácil aprenderlo, pero igual
la explicación, las imágenes les va a ayudar mucho, ¿no? Y algunas preguntas que salen de la clase, ¿no? Con respecto a la dermatitis de contacto alérgica, la clínica va a ser la misma, ¿no? Las lesiones van a ser también con lesiones de tipo eczematoso. En este caso, la alérgica de contacto es debido a una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 inducida por linfocitos desensibilizados, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser una reacción eczematosa indistinta de una dermatitis clásica o una dermatitis atópica, pero tenemos algunos parámetros para podernos situar en estas formas, ¿no? Que se va a identificar el alergeno. Entonces, estamos hablando acá de esta respuesta eczematosa producida por un alergeno que generalmente es identificado. Entonces, la reacción es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Por linfocitos desensibilizados, ¿no? Y la reactividad de la piel no solamente se da en el lugar del contacto con el alergeno, sino en toda la piel, ¿no? ¿Existe una predisposición a menudo hereditaria? Se habla de que sí, es posible. Y cuanto más potente y concentrado es el alergeno, más intenso es la reacción, ¿no? Entonces tenemos una gran lista de sensibilizantes. Entonces al alérgeno también se lo llama sensibilizante, que pueden ser desde metales, gomas, medicamentos tópicos, plantas, cosméticos, ¿no? Contactante oral, dermatitis alérgica de contacto, algún alimento, generalmente las golosinas y especialmente las que tienen color amarillo, anaranjado, tienen químicos que pueden generar dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto de las amas de casa, a la lejía, detergentes, es muy común, ¿no? Con lesiones eczematosas y liquenificación, ¿no? Acá vemos liquenificación, costras, un proceso ya crónico. Esto es muy común, ¿no? A los elementos del vestir, de la vestimenta, especialmente a los botones, hebillas, ¿no? A los cierres, porque estos elementos metálicos contienen níquel y es lo que ocasiona dermatitis de contacto, ¿no? Las joyas, ¿no? Las joyas eh, em, la billutería, ¿no? También es muy común que induzca dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto algeve. Y para establecer cuál es el elemento, podemos pedir un prick test, ¿no? En realidad, aquí sí sirve pedir el prick test, no tanto en la dermatitis atópica. Dermatitis atópica a veces no nos sirve pedir el prick test, ¿no? Para identificar cuál es el elemento agresor o el alergeno. Entonces se hace la prueba, en cada círculo hay un determinado alergeno y pueden ser hasta una lista grande de alergenos que se pueden estar testeando, ¿no? Bueno, esto no lo voy a... para el diagnóstico diferencial es la dermatitis de contacto irritativa, solo para mencionarles, ¿no? Que en este caso es dependiente de las características físico-químicas del irritante. Y en ese caso se llama irritante, ¿no? Elemento irritante que puede desencadenar también un proceso inflamatorio en la piel. Diagnóstico diferencial, eritema multiforme, reacciones a picaduras de insectos, tiña corporis. La dermatitis fotoalérgica es otra condición eh, que también se comporta como una alergia, en el cual hay liberación de inmunoglobulina E, donde la reacción está mediada por la luz, ¿no? Reacciones pueden ser de este tipo. Este es un caso producido por contacto con ruda, ¿no? Y por último, los prurigos, ¿no? Que también se considera una alergia. Tenemos tres tipos de prurigos: el prurigo infantil, prurigo simple infantil o urticaria papular, que se da por la picadura de algunos mosquitos o zancudos y básicamente pulgas, ¿no? Que son los que ocasionan que la saliva tienen algunos elementos que son alergénicos y pueden desencadenar la respuesta de IgE y generar el cuadro clínico, ¿no? Es frecuente, esta forma de prurigo es frecuente en niños entre 2 a 7 años, especialmente en niños atópicos, en menor proporción en adultos. Se caracteriza por lesiones a veces polimorfas, ¿no? Podemos tener pápula inicial, vesícula o papulovesículas, pero a veces de gran tamaño, ¿no? Que posteriormente van a formar lesiones secundarias, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de prurigo infantil,
Entonces, lo clásico es ver las lesiones dispersas, a diferencia de la dermatitis atópica que forma placas, estas son lesiones más dispersas, ¿no? No tan pegaditas, confluentes como así lo forma, ocurre en las dermatitis atópica, ¿no? Acá lesiones papulovesiculosas, acá se nota una papulovesícula, a veces son netamente vesículas, como en este caso, ¿no? Que son muy eritematosas y muy pruriginosas, ¿no? Estas lesiones pican bastante y ven el eritema donde se ha dado una gran respuesta inflamatoria, ¿no? Prurigo infantil. La localización de las lesiones es básicamente en extremidades, muchas veces es solamente en miembros inferiores, pero puede darse a nivel difuso, ¿no? Localización más frecuente, miembros inferiores. Aquí vemos otro niño con prurigo infantil. Esas lesiones vesiculosas dan paso luego a la formación de costras, básicamente por el rascado, como son lesiones muy pruriginosas, el niño se rasca intensamente y puede romper las ampollas y formarse luego las costras, como lo vemos acá, y lo vamos a describir como lesiones papulocostrosas. Estos cuadros a veces son muy prolongados y persiste el prurito y puede conllevar a lesiones secundarias o secuelas como hipopigmentación, como en este caso. A veces incluso cicatrices por la intensidad del rascado, ¿no? Cicatrices que pueden quedar muy prolongadas, mucho tiempo. Tenemos una forma de prurigo que se llama prurigo nodular, que se ve sobre todo en los adultos, que son unas pápulas eritematosas, pero sobre todo duras, ¿no? Y en este caso, que es el prurigo nodular, que lo padecen básicamente los adultos, ¿no? Es producto de generalmente un proceso psiquiátrico de por medio, procesos de ansiedad, ansiedad, depresión, que llevan a la compulsión por rascarse, ¿no? Hay estímulos mínimos que alcanza la piel, pero finalmente el paciente, por su trastorno psiquiátrico de ansiedad, se rasca intensamente y puede conducir a la formación de estas pápulas, que son pápulas duras, ¿no? Con hiperpigmentación, lesiones costrosas, acá hay erosionadas, ¿no? Que es muy difícil de tratar. Es un cuadro sumamente difícil de tratar porque existe por medio un proceso psiquiátrico y muchos de estos pacientes los tenemos que mandar a psiquiatría, ¿no? Otra paciente con prurigo nodular, como ven, son pacientes adultos, ¿no? Con lesiones producto básicamente del rascado, ¿no? Acá el rascado continuo, la fricción conlleva a estas lesiones, ¿no? El prurigo actínico, lo vemos especialmente en pacientes que son reactivos de manera idiosincrática a la radiación solar, ¿no? Entonces son niños que viven generalmente en la sierra, en zonas de altura, que hacen lesiones eczematosas, pero que también hacen lesiones muy polimorfas, producto de la radiación solar, ¿no? Creo que con eso termino. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, Sí, doctora, disculpe, usted mencionó que ¿les en escucho? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, buenos días. Sí, Sí, ¿alguna pregunta? en lo que sería el plúrigo infantil, no. Perdón, no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Disculpe, ¿me escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, en lo que sería el plúrigo infantil, menciona vesículas de gran tamaño, ¿no vendrían a ser ampollas? Esto, claro, vesículas y ampollas, ¿no? En algún momento pueden formar, pero debuta con vesículas. Ah, ok. Inicialmente son pápulos incluso mixtas, ¿no? Pápulo-vesículas. Y ocasionalmente cuando la reacción es muy intensa, y que eso lo vamos a ver en niños atópicos, pueden formar a veces hasta ampollas, ¿no? Como la imagen que les mostré, ¿no? Ujú. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctora. Ya, listo, chicos. Entonces, bueno, ustedes que han estado presentes en la clase, se van a ver beneficiados porque de acá van a salir las preguntas de examen, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Que tengan un buen día. Gracias por la atención prestada. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.